abordar este tema nos acompaña Teresa Medina, directora general adjunta de Vinculación Interinstitucional y Territorial. Gracias por estar con nosotros. ¿A qué atribuye este récord? Bueno, la situación de la inseguridad pública en México también ha alcanzado cifras récord. Sin embargo, en el tema de la violencia de género, tiene mucho que ver la impunidad que genera este tipo de delitos, el colapso en que puede estar el sistema de procuración de justicia y la cultura machista que no ha dejado de existir en este país. La cultura machista me gustaría que lo extendiera un poco más, porque desde que tengo memoria como mexicana, sé que cada vez hay más información disponible, más campañas tal vez en medios, pero ¿qué nos está faltando al interior de los hogares, como mujeres, como hombres, en las escuelas, en los centros de trabajo? Efectivamente, los gobiernos del Estado mexicano han impulsado muchas campañas en el ámbito de sus responsabilidades de difundir los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, como usted lo menciona, es un tema de cultura donde la cultura la estamos alimentando y absorbiendo dentro de las familias. Ahí hay una parte fundamental que le toca a padres, madres, hermanos, donde se tiene que promover la igualdad dentro de los quehaceres domésticos, dentro de la cultura, dentro de las responsabilidades entre hombres y mujeres, que eso es fundamental para que las mujeres accedan a una vida libre de violencia a través de un pie de igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo que también hace falta dentro de las familias mexicanas, como en muchos otros países. Y ahora, ya hay leyes, hay comisiones de protección a mujeres, comisiones para resguardar la seguridad, la integridad, los procesos. Pero ¿qué pasa a la hora de llegar a los juzgados? ¿De verdad el personal que trabaja en los juzgados para darle seguimiento a una denuncia que está alertando que puede ser víctima del feminicidio, hasta después cuando ya se convierten en víctimas de algún ataque o víctimas mortales? ¿Qué tanta es el grado de compromiso de las autoridades para ejecutar esas leyes que buscan proteger a las mujeres, pero que parece que caen en un saco vacío y terminan en impunidad? Efectivamente, el cambio de panorama cultural también afecta a las y los servidores públicos que no dejan de ser ciudadanos comunes que han sido educados de cierta manera dentro de sus familias, donde hay influencia de la educación, de la religión, de la sociedad machista, de los mensajes machistas y sexistas que vemos todos los días en los medios de comunicación. Los servidores públicos no dejan de tener esa cultura imbuida en sus actividades, de manera que influye en la atención que le dan a las víctimas de violencia contra las mujeres o violencia de género, en la investigación de delitos. Por eso es que se promueve y se exige, y es un compromiso ante la CEDAW y ante la Belén do Pará y con la sentencia de la Corte Interamericana del Campo Algodonero, donde nos obliga como Estado mexicano a aplicar la perspectiva de género a través de protocolos de investigación, sobre todo en el tema de feminicidio. Entonces, ¿qué pasa en el sistema de justicia? Pues pasa que se requiere que cada día tengamos más ministerios públicos y policías capacitados y profesionales en la perspectiva de género, en el enfoque de la debida diligencia, para que la atención a las víctimas indirectas o directas de la violencia contra las mujeres se eleve en la calidad y en la cantidad. Pero dime algo, hoy por hoy con las leyes que ya existen, ¿resulta efectivo? ¿Hay un menor grado de impunidad? Porque están subiendo las cifras de ataques, de feminicidios, pero si no podemos reducir esa cifra, por lo menos hay menos impunidad, ¿hay más justicia en estos casos? No conozco yo una estadística, digamos, o un panorama donde refiera en virtud en comparativas, en anuales comparativas, en lo que se refiere a la impunidad o a la resolución de casos. Ese es otro de los temas que necesitamos combatir, porque la oscuridad o la invisibilidad que tiene muchas veces la violencia contra las mujeres también impacta a los sistemas de justicia, donde no conocemos de cuántos casos ingresados, cuántos efectivamente se judicializaron y cuántos lograron una sentencia favorable, donde se recupere la reparación del daño y se castiga al agresor. Tenemos también es una asignatura pendiente, por ejemplo, en el Poder Judicial, donde se le pide que transparente las sentencias para poder tener ese panorama, para saber qué tanto todas las políticas públicas que el Estado mexicano ha implementado han influido para bajar la impunidad. Lo que se conoce
es que la impunidad es muy alta, que en términos de todos los delitos, pero que afecta especialmente a las mujeres cuando son ellas las que por prejuicios en la implicación de la justicia son las más afectadas por la impunidad que esto ocasiona. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en el Estado de México? Para los que nos ven en otros países que no es territorio mexicano, es muy cerca, a los alrededores de la Ciudad de México, de la capital del país. ¿Qué pasa en el Estado de México, en Veracruz, en Puebla? ¿Por qué estos estados encabezan estas listas de feminicidios, sobre todo, por ejemplo, el Estado de México? Bueno, mi opinión es precisamente la que acabo de expresar. El colapso del sistema de procuración de justicia ha afectado de manera especial a las mujeres, porque no solamente es por la falta de capacitación de los profesionales, de los ministerios públicos, de los policías, de la falta de recursos, sino que además se suma a esta incapacidad y a esta impunidad o a esta negligencia en las investigaciones, los prejuicios y estereotipos de género que afectan a las mujeres por discriminación. Es decir, a la situación del contexto nacional que tenemos de una grave crisis de investigaciones y de efectividad en los sistemas de justicia, tenemos que sumarle la cultura de discriminación contra las mujeres que la afecta principalmente cuando ella es víctima de delitos. Y en este caso, en el Estado de México y en los estados que usted ha mencionado, pareciera que son los estados que más muestran este tipo de incidencias porque están colapsados los sistemas. Ponía el caso del Estado de México porque era el estado de donde salió el antiguo presidente de México, Enrique Peña Nieto, y cuando él era gobernador y aún durante su presidencia tenía estos índices y no ha habido un cambio en la comisión de este delito en el Estado de México a pesar del cambio de gobierno a nivel federal, es decir, en la presidencia. ¿Qué tanto se puede cambiar en este sexenio? ¿Hay una buena perspectiva, hay apoyo del legislativo, del ejecutivo y del judicial para tratar de cambiar esta tendencia? Sí, por supuesto. Las mujeres tienen que estar en el centro de las políticas públicas de este nuevo gobierno. De hecho, usted mencionaba el Congreso. En el Congreso ya se están trabajando iniciativas en relación a impulsar un código único, un código nacional penal, donde se homologue, por ejemplo, el tipo penal con las mismas sanciones, una sanción grave por este delito, las mismas causales que sean prácticas y fáciles de acreditar y efectivas, donde se eleve las sanciones por violencia de género. Ya se están cocinando inclusive reformas a la Ley General de Acceso para hacer más ágil y más sostenible, por ejemplo, la declaración de alerta de género que ya tenemos en 19 estados de la República, precisamente por el aumento de la violencia contra las mujeres. En este nuevo gobierno tenemos ya políticas públicas que se están echando a andar para poder impulsar la igualdad de las mujeres. Y usted mencionaba hace rato el Estado de México con el anterior gobierno. Se han estado haciendo esfuerzos, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, donde emitió la sentencia conocida como de Mariana Lima, que tiene que ver con una investigación en el Estado de México de feminicidio que fue realizada de manera negligente, y es la Suprema Corte de Justicia que emite en el Estado de México, que es un estado emblemático precisamente, como usted lo mencionó, de negligencia en la investigación. A ese estado le tocó la primera sentencia de la Corte referida a la obligación de las autoridades a investigar con la debida diligencia los feminicidios. Entonces, sí hay avances. La ley en México tenemos varios, es un marco legal en México que tenemos, que es muy amplio, que determina los derechos de las mujeres, determina cuáles son los tipos de violencia. ¿Y qué nos ha hecho falta? Que el elemento humano, que el Ministerio Público, que las y los jueces cumplan con esa ley. Entonces, en este nuevo gobierno nosotros tenemos ese compromiso de impulsar políticas públicas que puedan incidir precisamente en la procuración de justicia y en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Ese es el enfoque que tenemos. Le agradezco a Teresa Medina por este tiempo para la tarde de NTN 24. Pásela muy bien. Hasta luego.